que hemos llamado Proyectos Afines a Ikaskidetza, porque son iniciativas que creemos que merecen la pena difundir y que merece la pena que se conozca su trabajo. La primera que vamos a ver es la de los alumnos del colegio Irukide de Tolosa, que han trabajado con Arduino, y su profesor Javi Luengo, que lo tenéis aquí. ¿Quién ha dicho eso? Vale, es que ricasco. Bueno, pues eso, vamos a presentar 3 proyectos que hemos realizado en cuarto de la ESO, en el área de tecnología. La asignatura de tecnología es una asignatura optativa de 3 horas, y la hemos unido también con otra asignatura que es la envidia esta pena, iniciación profesional, y entonces así hemos conseguido 5 horas a la semana. Y gracias a esas 5 horas hemos podido hacer estos 3 proyectos, ¿no? Han trabajado en grupos y bueno, y ellos os van a hablar un poquito de lo que... El formato que vamos a hacer es, van a presentar el proyecto, un poquito cómo funciona, qué es lo que hace, y luego vamos a ver un pequeñito vídeo de un par de minutos que intenta explicar también un poquito eso más gráficamente. Primero vamos a ver el Incubeg. Incubeg es esta incubadora de aquí y lo va a presentar Martín Recondo, que es uno de los participantes. Bueno, pues esto es una incubadora y todo está controlado por una placa de Arduino que va dentro de... Espera. Bueno, va dentro de la caja esta y... Ahí va. Bueno. Y la mayoría de las piezas así que nos faltaban hemos hecho con una impresora 3D que tenemos en el cole. Y bueno, pues el Arduino lo que controla es parte de unas cosas de aquí, las cosas de aquí, y controla el sensor de humedad y temperatura, que este sensor hace controlar la temperatura y la humedad, y que está dentro de la incubadora. Y cuando la humedad y la temperatura se pasan de un tope, la resistencia que está aquí se apaga. ¿Cómo se apaga? Pues con el relé que está conectado al Arduino. Pues eso. Y luego, como los huevos se tienen que mover cada un tiempo, exacto, pues pusimos esta placa, esta pieza, juntada a un servo, mediante un cable que tenemos ahí abajo. Y entonces cada hora se mueve. Y más o menos es eso. Y la humedad y los días que faltan para hacer los huevos, pone aquí en esta pantallita, pone todo. La temperatura, la humedad y el tiempo que falta para que nazcan los pollos. Yo voy a contextualizar un poquito el proyecto. El proyecto nos lo pidieron los profesores de primaria del cole, que bueno, aprenden con los chavales los mamíferos, los ovíparos. Entonces nos dijeron que querían aprender cómo nacen los pollos, ¿no? de los huevos, y nos propusieron el hacer nosotros una incubadora. Y bueno, y al final de curso les llevamos la incubadora, y ahora veréis en el vídeo que la incubadora realmente funciona. Eso es a principio de curso, cuando fueron donde los chavales de primaria para que les dijeran a ver qué querían hacer, y esto es un poco el montaje.
charlas, en la de... Esto es en Bilbao, en el Luyarreko Ciencia Zoca. Esto es ya cuando lo construyeron, que fueron abajo a donde los chavales de primaria, a enseñarles cómo funcionaba. Los chavales les cantaron unos versos agradeciendo. Este chaval trajo los huevos del caserío de su abuela y 21 días después, pues... 12 huevos pusimos y 4 no estaban fecundados, o sea que 8, y de 8, 1 solo murió. 7 salieron adelante. Eso es la gente que ha puesto dinero. Vale, pues este es el proyecto. Ahora os vamos a enseñar otro, que es el Izar Galactic. Este es el proyecto más veterano. Este llevamos ya 3 años con él. Se trata de una sonda estratosférica. Entonces esta es la última que han dicho los chavales, que todavía no la hemos lanzado, pero que bueno, pensamos que el año que viene ya... Pues esto es un globo sonda que lo enviamos a la estratosfera y cuando lo enviamos a la estratosfera nuestro propósito es recoger datos de la estratosfera y coger corrientes y así para hacer un viaje por la estratosfera. Y esto lo sube arriba con un globo de látex lleno de helio. Bueno, pues en nuestro colegio ya llevamos 3 años haciendo este proyecto y en los anteriores 2 años el proyecto era solo de que el globo subiera a una altitud, explotara y cayera, pero este año pues lo hemos hecho un poco más complejo y vamos a intentar meter en el globo de látex de helio una cantidad justa para que suba a un nivel de la estratosfera donde hay unas corrientes de aire muy fuertes y que el globo pueda hacer un viaje bastante largo. Y pues esto lo hemos hecho todo con una placa de Arduino y un Tracuino, que era una placa, la verde esa, era solo la placa y hemos ido poniendo piezas y así. Y esto tiene GPS, radio y nos envía toda la información a la página de APRS. Y esto todo lo hemos sacado de... Este proyecto ya se hizo en California y entonces mirábamos en la página de aquel proyecto y nos ayudó un montón a crear la placa y a hacer un montón de cosas del proyecto. Y esto es la antena que envía datos y la radio la radio envía, emite emite y los radioaficionados cogen datos de esto y lo suben a una página y luego se puede ver en el mapa el recorrido que ha hecho esto, el globo. Luego también le hemos puesto unas placas solares porque al emitir la radio gasta mucha batería, entonces necesitamos recargar las baterías. Luego también hay que tener en cuenta que al subir arriba, cuanto más arriba la fuerza del sol es más fuerte, entonces tenemos que calcular la potencia del sol para no fastidiar las baterías. Si queréis, vamos a ver, no de esta sonda, que todavía no la hemos lanzado, vamos a ver la del año anterior, que bueno, la lanzamos a la vez con la colaboración de Euskalmet. Esta la lanzamos con 2 cámaras GoPro. Estas son las imágenes.
Lo lanzamos con Euskalmet porque hace falta permisos. AENA tiene que dar permiso para poder lanzarlo. Y no nos daban a nosotros como colegio, no nos querían dar. Y bueno, teníamos un contacto con Euskalmet y gracias a ellos, lo cierto es que lo lanzamos a la vez que ellos lanzan todos los días uno, desde Urdaibai. Entonces lo lanzamos a la vez que el de ellos. Ahora, en la siguiente imagen, revienta el globo. Ahí ha reventado. No, lo que hace es, se va expandiendo, porque arriba hay menos presión que aquí abajo, entonces va cogiendo. El globo, cuando lo lanzamos, tiene 2 metros de diámetro y cuando revienta tiene cerca de 10 metros de diámetro. Y no aguanta el látex y ¡pum!, revienta. Sí, lleva un paracaídas que al principio no sirve de nada, como el famoso Félix este, que al principio, como no hay aire, el paracaídas no hace su función. Y luego ya conforme va bajando, ahí se dio contra un árbol. Y estos son los chavales que hicieron el proyecto. No. Con esta sonda no transmitíamos los datos. Lo único que transmitíamos era la posición GPS, dónde estaba. Y luego ya cuando la recuperamos, sí, los vídeos y... ¿ay? Bueno, ahora lo que... Pues ahora, en el globo, cuando lo echemos, como va a hacer un recorrido muy grande, pues no vamos a poder recuperarlo. Entonces, pues todo lo que enviemos lo vamos a perder. O sea, solo vamos a tener los datos guardados en la página de APRS de todo el trayecto que ha hecho. Y para que os hagáis una idea, cuando este proyecto lo lanzaron en California y llegó hacia Marruecos, y así. O sea, hace un recorrido bastante grande. Los de California aprovecharon como es el jet, bueno, es una corriente muy transatlántica, una muy fuerte que viene de Estados Unidos y que sí, que son vientos terribles. Bueno, son los mismos vientos que utilizan los aviones comerciales para ayudarse a navegar. Bota. ¿Cuánto cuesta? A ver, pues más o menos lo que puede ser en hardware y eso, pues puede costar igual como unos 200 euros, así, más o menos 200, luego cuesta unos 80 o así. No es mucho, la verdad, no es mucho. Vale, y el tercer proyecto es Cubo, que lo vamos a presentar entre los dos. Vale, lo presento yo primero. Bueno, es que David no iba a venir y en el último momento se ha apuntado y está un poco nervioso y bueno, prefiere igual que lo cuente yo un poquito, ¿no? Bueno, bueno, pues el proyecto Cubo nació, tenemos bastante relación con un centro gerontológico en Tolosa. Entonces, en este centro los abueletes suelen tener un par de horas así al día de terapia en la que pues, bueno, pues dibujan, hacen rompecabezas, un poquito para mantenerse despiertos y para todo el tema psicomotricidad y entonces nos dijeron, oye, vosotros en tecnología igual podéis hacer algo, ¿no? Para que lo utilicemos nosotros. Entonces ellos pensaron, lo primero pensaron en el Simón, en el juego Simón, que era, ya sabéis, ¿no? El de Simón sigue. Pero claro, pues ese ya está hecho, ¿no? Van a la tienda y lo compran, ¿no? Algo, y se les ocurrió este proyecto. Era cuchín, no la da bien. Bueno, está hecho con Arduino también. Somos fans de Arduino. Y entonces lo vais a ver enseguida cómo funciona. Entonces lo que hay que hacer es poner... Para arriba, la luz roja para arriba. Suene el ruido, se mezclan otra vez los colores. Es un juego repetitivo, ¿no? Tienen que buscar eso, el color rojo y ponerlo hacia arriba. Tiene un acelerómetro dentro, entonces cuando lo detecta que está bien, pues los mezcla de nuevo y hay que volver a
a ponerlo. No, no. Sí, bueno, los móviles llevan y el mando de la Wii y bueno, y ese es el proyecto y este es el vídeo que un poquito narra toda la... Este también conseguimos financiación en Goteo. Pedimos dinero y la gente muy amablemente nos lo ha dado. Y al menos hemos podido pagar todo el material y... Ese era el primer prototipo. Ahí nos presentamos a un concurso. Esos son los que no están. Esos Arduino micro, al principio hicimos con un Arduino grande y luego nos dimos cuenta que el cubo cogía mucho volumen. Entonces tuvimos que hacerlo más pequeñito. Este es el día de la presentación ahí en el centro Uzturre. Era gracioso porque algunas decían, ponían el rojo, mezclaba y... No, Berriro, ¿otra vez? Sí, sí, no, el juego es así. Pero ¿y no tiene otra cosa? No, no es así el juego. Y no puedo jugar contra otro. Y no, pues no sé si me gusta. Esta lo cogió enseguida. Antes tú me preguntabas, ¿no? Oye, no, era Lazne la que me decía, oye, pero qué curioso, o sea, la gente da dinero a estas cosas, para estas cosas, la gente da dinero para estas cosas, o sea, aporta y además, bueno, aparte de mucha gente que ha dado dinero, luego también ha habido mucha gente que nos ha retuiteado y y a la gente le interesa. Y ellos mismos también, a veces también, cuando llegamos a clase y, joder, hemos conseguido no sé cuántos euros más. Y ellos mismos decían, pero hay gente o sea, que está dispuesta a esto. Y sí. Funciona, a nosotros nos ha funcionado lo del crowdfunding. Es curioso. Venga, Galderari, ¿alguna pregunta? Sí, ¿no? ¿Ya tienes en mente cuál va a ser el próximo? Bueno, no sé. A veces estas cosas suelen surgir así como muy de... Mira, está ahí la madre de Martín y su marido, su marido el otro día que estábamos en la cola para comprar libros, para comprar los libros del cole de nuestros hijos, me comentó que bueno, había llegado a oídos de los de Aspace, el tema este del cubo, y que estaban interesados, ¿no? Que decían, joder, es que no existen juegos así un poco pensados para bueno, pues para este tipo de personas, ¿no? Juegos específicos y bueno, pues al final estas cosas salen así de contacto, sobre todo eso, ¿no? De gente que ahí va y nos propone cosas y no sé el año que viene qué es lo que vamos a hacer, pero bueno, igual algo sale por ahí. La verdad es que no tengo o sea, estoy seguro de que algo saldrá.
Y además la idea que tenemos es de hacer cosas, proyectos que luego sirvan para algo, que no sean proyectos que los guardemos luego en un cajón y que, sino que luego de verdad sirvan para algo, ¿no? Ahí. ¿El cole tiene relación con, pues como habéis dicho que estaba el centro este de mayores y eso? Sí. Con los, no sé, la comunidad. Sí, bueno, a ver, Iruquide es un centro religioso. Entonces, uno de nuestros objetivos es el tema del servicio. Antes le llamamos voluntariado, el tema del servicio, ¿no? O sea, nosotros en nuestros objetivos está también el servicio a la comunidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, los chavales de segundo bachillerato todos los jueves bajan al centro ese para estar con ellos en las horas esas de terapia, ¿no? Y con ellos hacemos bastantes más cosas, ¿no? Y entonces la idea es esa, ¿no? A ver, vamos a hacer algo también que sirva a la comunidad para algo, ¿no? O sea, no hacer proyectos y los chavales eso lo pillan enseguida. O sea, y se involucran y mira, estamos de vacaciones todos y han venido. Y ayer les mandé un WhatsApp y bueno, ya habíamos hablado antes, pero ya han venido. Y no cobramos y no va para nota porque ya han acabado las clases. No, en ese sentido, una gozada. O sea, se han portado súper bien. El otro día, anteayer, estuve también en Bilbao, la Bilbao Maker Faire, también, y vinieron unos cuantos, y lo pasamos bomba. Sí. ¿Este Galderarik? ¿Alguna pregunta más? Ahí. Vale. Interesante. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Tortzatik. Hacemos eskerrik asko eta, bueno, en bitartean. Damos paso igual, como tenemos sitio para los siguientes que vais a hablar, nos podemos juntar en la misma mesa. Y así vais pasando la palabra más fácil. ¿Sí, no? Seguís pues con la incubadora. No, dilo, tonto. ¿Qué va? Os vais. ¡Hala, venga, todos para arriba! Bueno, seguimos, digo, porque así ya estamos todos ya sentados y ya, bueno, así vamos pasando el micrófono, preguntamos o lo que sea, que como cabíamos todos ahí, los siguientes, ya todos juntos. Igual que en los proyectos que habéis presentado, pues hemos tenido a lo largo de Ikaskidetza algunos puntos de contacto con algunas personas más, con otras menos, pero hemos tenido una cierta relación con grupos de trabajo, con personas que están haciendo cosas que nos parecían afines o de las que hemos ido aprendiendo. Entonces, en la mesa lo que vamos a hacer primero es darles la palabra a Eukene y a Peter, que vienen de Leioa, para hablar del proyecto bueno, que es Solasgune de Rigune, ¿no? Bueno, ya de Leioa, con la que nos hemos ido encontrando en eventos y vemos que tenemos así alguna idea que puede ser cruzable, o más o menos. Después pasaremos la palabra a Uxue, que va a presentar Itzulerak, de un proyecto de diversificación curricular de cuarto de la ESO.
A partir de ahí pasamos con Diego, que nos va a hablar de Pincho Developers, que ya hemos tenido algo de videojuegos a la mañana y un poquito más de videojuegos, que la verdad es que nos lo pasamos muy bien en la sesión correspondiente y fue un encuentro, un hallazgo, que en tu misma ciudad se estén haciendo cosas que crees que no existen y resulta que están ahí mismo. Y ya finalmente pasamos a la parte de los makers de Iriki Labs, con los que ya hemos tenido un contacto continuado, les hemos dado la pelmada, bueno, ha sido ya colaboración más continua. Entonces, podéis empezar. Lo que les hemos comentado es que utilicen más o menos, que pueden hablar más o menos, o bueno, si hay que cortar a alguien ya le cortaremos, pero fair play, ¿no? Y para hablar, bueno, lo único para hablar, como para que se escuche, pedís el micro y pues lo cogéis. Barkatu. Explico un poco qué es el proyecto Irakale y luego, o igual puedes hacer tú, José, te digo dónde está o te mueves allí. Bueno, os cuento un poco y, como ha dicho Ainhoa, Irakale es un proyecto dentro del proyecto de Herrigune. Bueno, Peter y yo trabajamos en Solasgune, por eso he dicho lo de todo Gune aquí, porque Peter y yo trabajamos en Solasgune, que somos un equipo de trabajo que intentamos ofrecer condiciones para el aprendizaje a las personas y a las comunidades, así dicho más o menos. Y uno de los proyectos que llevamos tiempo acompañando es Herrigune, que es el proyecto de Comunidad de Leioa. Y dentro de ese proyecto de Comunidad de Leioa hay una experiencia concreta que se llama Irakale, que es, bueno, Irakale, la ciudad o la calle, el espacio común como entorno de aprendizaje para todos. Entonces, resumo así, si puedo, un poco. Y nuestra web es un desastre, José, no sé si estás buscando algo, pero no vas a encontrar mucho. No somos muy buenos compartiendo así en foros y esto y dándonos a conocer, pero bueno. La idea es un poco, por un lado, a través de Irakale lo que queremos, por un lado, es recuperar la idea de la comunidad como entorno de aprendizaje para cualquiera o para todos, que es un poco lo mismo, recuperar un poco la noción de que todos, cada uno de nosotros, somos capaces y tenemos la necesidad de aprender y de compartir nuestro conocimiento. En este sentido, devolver o recuperar la responsabilidad educativa que tenemos y también la responsabilidad de nuestro propio aprendizaje y poner en valor un poco la sabiduría comunitaria o el conocimiento que tenemos entre todos, ¿no? como bien común. Ese es un poco el objetivo. Bueno. Entonces, queríamos hacer esto y no sabíamos muy bien cómo hacerlo. En Leioa hay muchos coles, o sea, como la estructura educativa en Leioa tiene mucho peso porque es un pueblo muy pequeño, son 30.000 habitantes, 13 centros educativos, incluidos la facultad, entonces es como que la estructura educativa tiene mucha fuerza y el empeño que habíamos acordado era sacar a la calle, hacer visible el aprendizaje, en esta idea de todo el mundo necesita, todos somos capaces, todo el mundo tiene cosas que contar, si ponemos en común lo que sabemos y nuestras necesidades, crecemos en potencia y todo esto. Entonces, lo primero que hicimos fue poner en marcha una red que se llama Leioa Aztarren Ezagutzen Sarea, un poco inspirado en el Banco Común de Conocimientos de Espacio en Blanco, Platonic, y con la intención, por un lado, a corto plazo, de empeñarnos o decir una y otra vez hasta el hartazgo, tienes cosas que aprender y sin duda tienes un montón de cosas que compartir. A medio plazo, con la intención de los conocimientos, de las ganas de aprendizaje y de las ganas de compartir, intentar construir espacios de aprendizaje en la calle. Y a largo plazo, todavía no sabemos muy bien con qué objetivo, Leioa Aztarren Ezagutzen Sarea, esta red de conocimientos de Leioa, pero un poco con la idea de
de ofrecer también un punto de encuentro para que la gente pueda organizarse de una manera más autónoma, ¿vale? Entonces, Leioa Aztarren Ezagutzen Sarea ha tenido como diferentes formas en los últimos 5 años, más o menos. Lo básico es hacer la pregunta de ¿a ti qué te gustaría aprender y a ti qué te gustaría compartir? Y ese a ti a cada persona de Leioa a la que llegábamos. Entonces, lo primero lo ponemos en la web, ¿no? Y entonces resulta pues, que hay un montón de gente que no va a la web. Primero porque nuestra web, pues, bueno, no somos muy duchos, y luego pues porque hay un montón de gente del pueblo que se queda como fuera de este recurso, pues no van. Y entonces hemos ido como diseñando diferentes estrategias para sacar esta idea de esta pregunta de ¿a ti qué te gustaría compartir y a ti qué te gustaría aprender? Entonces hemos hecho una cosa que hemos llamado merendoles, que bueno, luego igual os pongo alguna foto, que es que la gente, hemos salido a la calle a preguntar directamente a la gente, ¿no? Ciudadano que pasa, ciudadano al que le preguntamos, ¿a ti qué te gustaría aprender, a ti qué te gustaría compartir? Y hemos ido construyendo, poniendo todos esos conocimientos o ganas de aprender en esta red. Luego ha habido como campañas también de calle, utilizando los espacios más accesibles o los espacios comunes para hacer esta pregunta, para sacar el conocimiento. Y a partir de lo que salía de ahí, bueno, esto es diferentes campañas que se han hecho siempre intentando trabajar con otras gentes de Leioa, ¿vale? Entonces, bueno, pues esto es un grupo de jóvenes con el que curramos, que se dedicó a hacer entrevistas. Cuando hay gente del pueblo que habitualmente no pasea allí donde estamos o no va a utilizar nuestra web, pues también hemos ido a estar con ellos, a preguntarles directamente. Hemos utilizado los escaparates. Estos son fotos de diferentes campañas que se han hecho para sacar esa idea de qué te gustaría aprender, qué te gustaría compartir a la calle, ¿vale? Así un poco explicado brevemente. Entonces, a partir de, esto es bueno, el Cuboa, y estos son los merendoles, que os decía que, pues nada, salimos a la calle, es eguaztenetan ausos merendoles, como los miércoles de merendoles, creo que era, ¿no? Algo así. Como es Leioa Aztarren Ezagutzen Sarea, y pues hemos estado un año yendo por ahí. Entonces, la gente, cuando le preguntábamos, pues a ti qué te gustaría aprender, a ti qué te gustaría compartir, la mayoría de las veces es, bueno, pues ya sabemos la respuesta, no, pues yo no tengo nada que compartir, o yo no se me ocurre, ¿no? Pero de lo que hemos ido sacando, se han hecho en los últimos años, por un lado, iracales con diferentes formatos, iracales con formatos de retos, ¿no? Que han surgido de diferentes necesidades que llegaban al banco, o espacios de transmisión, o espacios en la calle en formato más de taller, o cosas así. Y luego se han hecho Ezagutzen Azoka, mercados de conocimiento, no lo hemos traducido, pero sería algo así, donde la gente simplemente se ha juntado a compartir y a aprender. Entonces, Irakale principalmente es eso, un espacio en la calle donde se juntan personas diferentes, donde hacemos un esfuerzo porque esa diferencia sea evidente, ¿sí? Por poner a alguien de porque al final todos somos diferentes, quiero decir que incluso tú y yo, que probablemente tenemos la misma edad, incluso podemos hacer más o menos cosas del mismo ámbito, no sé qué, somos diferentes, pero cuando la diferencia es muy evidente, ¿no? Es como que la seguridad con la que nos encontramos con el otro y la seguridad a la hora de aceptar qué necesitamos, qué queremos, qué podemos compartir, es más grande. Entonces hemos juntado a niños de 5 años con chavales de 15, con señoras de 60, ¿vale? Estos son fotos de la última Ezagutzen Azoka, donde él ha estado compartiendo el conocimiento que tiene sobre el sílex, donde Patxi ha compartido todo lo que sabe sobre Star Wars, donde ha habido gente que se ha juntado a compartir un francés o euskera, donde otros han estado con una impresora 3D, otros han sacado Scratch, ¿vale? Es un poco... el proyecto consiste en eso. Y bueno, y luego estos son fotos de algunos iracales que han surgido del banco. Este es uno sobre... Hay como 2 partes en esto del iracal. Una es la parte que nos corresponde a Solasgune, ¿no? Que tiene que ver más con poner las condiciones
hacer este trabajo de desempoderar, empoderar, que discutiréis o discutiremos el miércoles, o los prosumidores, que dice Miquel, o todo esto. Y luego están los procesos de aprendizaje que hacen las personas, que nos competen poco. Quiero decir, a nosotros nos da un poco igual si deciden hacer un Iracale sobre el arboretum, sobre la biodiversidad, sobre el ganchillo, sobre la impresora 3D, nos da un poco igual. Asumimos que son necesidades o deseos que tienen y tratamos de poner condiciones, las mejores condiciones para esos proyectos. Entonces, pues aquí, por ejemplo, están, creo que se llama Javi y Dori, que ellos saben hacer arbolitos con alambres y entonces querían compartir eso. Y entonces pues salimos durante 3 días a la calle, les pusimos el material, invitamos a la gente y estuvieron explicando cómo se hacían esos arbolitos con alambre. Esto es un grupo de profes que inició un proceso que era Escola Calera, para sacar experiencias que se hacían en los coles a la comunidad, que ha derivado en 2 años y medio en un Iracale que es sobre innovación educativa, y entonces lo que hacen más o menos es los proyectos de innovación educativa e innovación social que hay en el pueblo, pues salen a la calle y lo cuentan. Cuando digo salen a la calle no siempre es en la calle, o sea, decimos la calle porque es el espacio más neutro, quizá, y siempre que podemos lo hacemos en la calle, pero en Leioa llueve, supongo que igual que aquí, de manera que o asumimos que hay otros espacios comunes, ¿no?, neutros, o no podemos. Y luego hay momentos como este de la uni, pues donde trabajar con los diferentes agentes también nos supone también adaptarnos a... Este es Borja haciendo un Iracale sobre Scratch con una gente del Ecotale, que es un grupo de jóvenes, y con unos profes. Este es un Iracale que pusieron en marcha unos alumnos del Cole de Lamiaco sobre lo que hacen las comunidades de aprendizaje, tertulias, ¿esto? ¿Tal? ¿Tertulias cuál? Es que no me acuerdo. Gracias, tertulias dialógicas. Entonces, bueno, es un poco eso. No sé si se me olvida algo así en esta breve aurkezpena. La idea es, creemos que es importante equilibrar el enorme hábito de la enseñanza reglada, donde uno hace lo que otras personas consideran que es importante, ¿no?, y que necesitamos, y eso puede estar bien, no es el foro, pero creemos que cuando menos es importante equilibrar con otros espacios donde lo que tú necesitas, lo que tú deseas y lo que entra dentro de tus capacidades puedan encontrarse en una experiencia que te pertenezca, y que recuperar eso te coloca en un lugar en tu aprendizaje, en una responsabilidad respecto a tu crecimiento, que te permite estar con los demás desde un lugar más equilibrado. Así dicho, pues no sé si... Bueno, y cada Iracale tiene una forma. Ahora que he visto la de Santi, cada Iracale también adquiere como una forma. De repente hay alguien que dice, a mí me interesa mogollón quiero contar a alguien lo del Vortex Cañón, creo que se llama así, que es una caja, entonces Santi, que es el chico ese de 17 que está ahí, pues él quiere contar eso. Y entonces buscamos diferentes gentes a las que les apetezca que Santi les cuente cómo funciona o qué es un Vortex Cañón. Y entonces, bueno, esta es una foto que estuvo en el Laboragune, en un espacio de aprendizaje que hay en Leioa, pero también ha estado en otros 3 coles y con un grupo de familias. Y entonces él les ha explicado qué es el Vortex Cañón, y luego un día esas personas que han aprendido con Santi lo que es el Vortex Cañón, pues han salido a la calle durante un Iracale sobre ciencia y han contado al resto qué es ese tema del Vortex Cañón. Hay otros que se organizan más en formato de reto, ¿no? Hay alguien que es diseñador y otro que está preocupado porque él cree que Leioa no tiene su azulejo de Bilbao, que no tiene como su producto local, y hay otros que están preocupados con que se está perdiendo la identidad de Leioa, no sé qué. Entonces, esas personas de alguna manera se juntan y hacen un Iracale que dura 4 meses, donde diseñan un producto local para Leioa. Cada uno aporta desde su lugar, desde lo que sabe, y van encontrando... bueno, pues no sé, su manera de estar juntos y de hacer algo juntos, ¿vale?
Pues yo tampoco lo sé, ¿eh? Yo ya te he dicho que a mí los ques creo que es una caja donde metes humo, ¿sí? Y si le haces un agujero, al darle un golpetazo, el humo sale como en forma de O o algo así. Y tiene su explicación, que no me la sé. Vale. No fui al Iracale de Bortes Cañón. Esto es otro grupo de alumnos y familias y un grupo de la facultad, del campus de Leioa, porque el campus llevó al BCC, al LES de Leioa, el reto de qué podemos hacer con el arboretum. En el campus de Leioa hay una zona que es el arboretum de Leioa, que es una zona preciosa, llena de árboles, no sé qué. Está ahí, nadie va. No va nadie, van los 15 alumnos de biología que cuando llegan al curso tal se encargan de ese arboretum, de cuidarlo, de hacer allí sus investigaciones y tal, y entonces el campus planteó, ¿hay algún leioastarra que quiera meterse en este reto y hacer propuestas para tal? Y entonces pues durante un tiempo estuvieron haciendo esto juntos. Hubo otros sobre viajes, uno sobre gobernanza, donde se juntaron diferentes... No sé, bueno, es que los QES son múltiples, ¿vale? Lo único de lo que nos encargamos es como de dar las condiciones. Un entorno de seguridad, ¿sí? Que eso se da con la evidencia de las diferencias y la aceptación de esas diferencias, asumir que no hay un lugar al que llegar, que el lugar se construye entre la gente que está ahí, no hay un objetivo definido desde fuera, y unas reglas de juego mínimas y un trabajo de asistencia, que es un poco el que hacemos nosotros para proteger a ese grupo, no sé cómo decirlo, de las imposiciones de estructuras más grandes, ¿no? No sé si me explico. Sí, o por ejemplo, no, es que no quiero poner ningún ejemplo así. De repente va Shanti, ¿no?, al cole y explica que es un Bortes Cañón, ¿no? Nosotros nos encargamos de hacer un esfuerzo grande en transmitir al cole que no puede decirle a la Guela de quinto que tiene que ir al taller de Shanti de Bortes Cañón, porque si decimos que es un proceso autónomo implica que las personas que van a ese taller tienen que decidir que quieren estar en ese taller y que incluso decidiendo que están en ese taller, si en un momento dado se quieren ir, pueden tener que... Y eso es muy difícil con estructuras como el cole, pero se hace, realmente lo hacemos, o sea, que no... O sea, cuando hablo de proteger, hablo un poco de eso, de encargarnos de que si decimos que es un proceso autónomo, sea realmente un proceso autónomo, ¿vale? O de que si de repente el andereño decide, o los padres deciden que es súper chulo lo que han hecho y que hay que hacer un vídeo y que no sé qué, y el grupo no quiere, pues no se hace eso, ¿vale? ¿Eh? Sí. Se le deja un poquito a la gente. Sí. Por su motivación intrínseca o propia, que curse, que tenga. Sí. Bueno, depende de qué uses para medir, claro. Sí, hay iracales donde participan 180 personas e iracales donde participan 3. Quiere decir que nos empeñamos también, o sea, creemos que es importante no medir la participación en esos términos, aunque el proyecto es un proyecto que asistimos nosotros, es un proyecto en el que participan muchos elcartes y pues participan los coles, participan los comerciantes, participan asociaciones, participan tal, no sé qué, pero es un proyecto promovido por el ayuntamiento. Entonces ahí también tenemos que hacer como la gran protección, ¿no? Vota. Si hacemos una reunión, si hacemos la experiencia, que no sé si esto funcionaría así en todas partes, pero nuestra experiencia es que si hacemos una reunión con los 11 directores de los coles, se reproducen las relaciones que esas personas, porque al final quiere decir que son gente que tiene también sus necesidades, sus capacidades y sus deseos, que esas personas...
se reproduce lo que ellos consideran que deben hacer, las expectativas que o bien sienten que tenemos nosotros o que ellos mismos se cargan a sus espaldas. Pero si tú coges a dos chavales del Humain Consello, a 3 jóvenes que ya no están en el INSTI, a un señor que tiene 70 años y lleva un montón de tiempo trabajando en el club de setas, a la directora del cole y tal no sé qué, las personas se recomponen, porque esa diversidad es como que da posibilidad de ser quien eres, creo. Vale, claro, vota. Bueno, esta fue una de las posibles portadas del proyecto. Itzulerak Barne Bidaiak es un libro que hicimos, hace un par de años con un grupo de cuarto de diversificación del Instituto Alaitz de Barañain. ¿Cómo surge esto? Surge porque de pronto la asociación EKE de Euskal Kultur Elkargoa, que lleva 16 años promoviendo el euskera en Navarra y ajena al gobierno navarro y tal, y que ahora está de algún modo, esto es un poco homenaje a esa asociación que está un poco quilicolo por la situación, plantea unas ayudas para actividades culturales de muchísimo dinero. Tenían 15.000 euros para repartir entre varios proyectos y tenía que ser para que los jóvenes difundiesen proyectos culturales y tenían que ser personas entre 16 y 25 años. Nosotros, en nuestro grupo de 8 alumnos, pues estábamos trabajando en la asignatura de euskera y también en castellano, el texto narrativo y en concreto los géneros confidenciales, la autobiografía, la biografía, y yo llevé la noticia a clase y dije, ¿qué, nos animamos y presentamos algo o no? Y entonces pues votamos, salió que sí y decidimos que nos gustaría hacer un libro. ¿Por qué? Porque ya un año antes habíamos trabajado un poquito un tema similar, pero sin la ayuda de la subvención detrás. Bueno, concurrimos al proyecto y yo como responsable mayor de edad de ellos y fuimos uno de los grupos subvencionados. Entonces, era un grupo muy cohesionado en clase y algunos de ellos habían vivido situaciones a las que habían hecho frente de una manera a veces más fácil, menos difícil, con mayor empatía hacia los demás o no. Y era algo que ellos querían reflejar. Decían, queremos escribir algo que tenga que ver con cómo nos sentimos nosotros y que además pues nos gustaría que los demás pues pudiera llegar a ellos. Entonces, una de las decisiones respecto al proyecto era que cada centro de euskera de modelo A o D, que tenían que tener la asignatura de euskera, tuviera un ejemplar cada biblioteca. Es decir, el libro no se iba a vender, iba a haber justo, si hay 80 centros, 80 ejemplares y luego 4 ejemplares por autor. Lo obligatorio en el proyecto, esto sí que fue así, fue que todos tuvieran que escribir una historia personal. Lo que no era obligatorio era publicarla. Había 15 personas y solo hay 10 historias.
porque algunos dijeron, nosotros preferimos encargarnos más de labores de editorial o de organizar la presentación, no queremos que nuestra historia salga. Presentaremos la historia en clase porque es trabajo de clase, pero no queremos publicarla. También otra decisión que tomaron fue que en la portada iba a salir su nombre real, pero luego cada historia tiene un seudónimo para que nadie, a menos que conociese a la persona muy íntimamente, supiera o asociase la historia al autor, para evitar el morbo. Eso lo teníamos bastante claro, yo incluida. Y bueno, así surgió el proyecto que nos llevó casi 6 meses de trabajo. No solo era escribirlo, redactarlo y corregirlo, tuvimos una correctora de estilo y ortotipográfica ajena al centro, que era otra profesora de otro centro para que no tuviera que ver con nosotros, sino que también pudieron ver la experiencia de cómo se materializa de un apunte que haces en una servilleta con una idea que tú tienes a cómo llega a ser un libro físico. Eso lo hicimos de la mano de Estudio Vaca, con los que ya habíamos colaborado, porque son amigos y entonces nos dieron todas las facilidades para ir a la imprenta, para ver el proceso, pues todo lo que supone, lo que es un ISBN y, bueno, en ese sentido. Mientras tanto, al mismo tiempo, en Geografía e Historia, estábamos viendo el tema que estaba entonces, hace un par de años, ahora también, porque ha salido un documental, pero hace un par de años fue bastante trágico de lo que sucedió en Barcelona, lo que se conoce como desmontando el 4F, lo de Patricia Heras y Rodrigo Lanza. Entonces, ella escribió en la cárcel el tiempo que estuvo unos diarios que los leíamos en clase, ¿no? Luego pues sucedió como terminó la historia, la tenéis en internet y si no en Ciudad Muerta, y entonces eso también les impactó mucho. ¿Él? No, era una ocupa de Barcelona desde la que hubo un problema, se tiró una piedra, dio un policía y detuvieron a 2 personas, que eran estas 2, que nunca se pudo probar realmente que hubieran tirado nada. Y entonces ella estuvo 3 años en la cárcel y en un permiso se suicidó y él ha estado 3 o 4 años. Entonces ahora había un montón de pruebas, fue un montón de cúmulos de circunstancias y pues había un montón de blogs de apoyo, pero sobre todo había un montón de textos confidenciales, ¿no? Los diarios que ella escribía y era algo que ocurrió, que era real y que estaba pasando casi al mismo tiempo. Entonces eso nos impactó mucho también. Y ayudó, ¿no? Estábamos viendo un poco la organización de la sociedad en una asignatura y por otro lado los textos narrativos y en concreto los autobiográficos. Bueno, el compromiso, a veces, duró 6 meses el proyecto porque entre lo que queríamos hacer y el ritmo que cogíamos, pues una de las cosas se van extendiendo en el tiempo bastante. Entre ellos, pues hubo intentos de deserción, ya no de escribir, sino de que no quiero intentarlo más, que ya estoy harto, pero entre ellos de algún modo se volcaban y se habían comprometido. Eso les obligó un poco a crecerse. Y lo que sí colaboraron, al principio era un proyecto pensado para diversificación, pero cuando aquellos que no querían publicar, pues no iban a publicar obviamente, dijeron, bueno, podemos conseguir a gente que va a contar su historia. Entonces eso nos abría a otros alumnos del centro y de otros centros que sí que estaban dispuestos a contar una historia personal. De algún modo este proyecto luego ha continuado porque el año pasado se hizo una fiesta, no el nuestro, sino en Gazteac Plaza de Todos, y este año, que si puedo ponerlo, una chica está haciendo el book trailer de la historia. Está bien. ¿Qué es lo que más nos gustó o lo que más disfrutaron, aparte de la historia? Pues fue las presentaciones, porque hicimos una en Barañáin, pero con parte de la subvención nos fuimos a Madrid a presentarlo en Euskal Etxea. Entonces, para mí era muy importante que viesen el alcance del euskera más allá de lo que es el propio Navarra o País Vasco, ¿no? Ver que allá hay profesores que están enseñando euskera en la Complutense, en la Escuela Oficial de Idiomas, la Euskal Etxea de Madrid está donde el Congreso de los Diputados, cómo los acogieron, cómo se sintieron y cómo presentaron un producto propio. Porque al principio decían, si somos de Diver, ¿cómo nos van a dar proyecto a nosotros? Esto es que los que se han presentado son muy malos. Entonces, pues eso para ellos fue una alegría. Y bueno, eso era nuestra experiencia y sobre todo gracias a Eke, que hizo posible todo esto. Voy a ver si consigo poner lo que me ha pasado de Irati. Dura nada, 1 minuto.
Vale, ahora está en Irlanda, pero esto es un cuarto de lo que será, una cuarta parte, entonces. Te dejo algo para que puedas llevarlo. Irati era una de las participantes. Pues esto es un trocito de lo que habrá. Y bueno, los de Euskal Kultura Elkargoa colgaron en la web todos los relatos online y así uno pues los podía leer y la verdad que fue estupendo que tuvieran entonces dinero para poder hacer todas estas iniciativas, la nuestra y las de 4 equipos más, ¿no? A nivel de Navarra. Estaba muy bien. Muchas gracias. Hola, hola. Bueno, mi nombre es Diego Gutiérrez. Rápidamente, porque no quiero dejar a José en el pobre ahí que se quede sin aliento. Vengo en representación de Pincho Developer. Pincho Developer ahora mismo, ¿vale? Porque ahora os comentaré un poco el recorrido frenético que ha vivido. Es la asociación de profesionales y aficionados del videojuego de Guipúzcoa, ¿vale? ¿Quiénes somos? Pincho Developer nace hace prácticamente un año, en junio de 2013, nace como una iniciativa, como un colectivo de personas simplemente que se juntan para compartir una pasión, que son los videojuegos. En su momento, mi compañera Sayuri y yo, que estábamos trabajando juntos, hicimos una convocatoria por redes sociales y por boca a boca, gente que conocíamos interesada en el tema, porque nos surgía la necesidad de eso, de conocer, ¿no? de conocer gente, de hacer una red de contactos sobre el tema de los videojuegos. No conocíamos, había veces que surgían proyectos o que queríamos hacer cosas y no encontrábamos gente con la que colaborar, con la que participar, con la que hacer cosas. Entonces, un poco la convocatoria fue simplemente quedar en una terraza de Gros, aprovechando el pincho pote de los jueves, y una convocatoria totalmente abierta y libre, un poco tirándonos a la piscina, ¿no? A ver, con el riesgo de estar solos, ¿no? de llegar allí y estar solos. Tuvimos la suerte de que aparecieron unas 15, 18 personas, de todas edades, hombres, mujeres, estudiantes, trabajadores, gente que venía por afición porque le gustaba jugar a videojuegos, pero también gente que se estaba dedicando a ello profesionalmente o que tenía la inquietud de querer dedicarse, ¿no? Entonces, un poco por ahí es el origen, ¿no? Como bien dice ahí en la diapositiva, es una iniciativa sin ánimo de lucro. Todo esto lo hacemos porque nos gusta, porque apostamos por ello, porque creemos que los videojuegos es una herramienta muy potente, no solo de ocio, sino de aprendizaje, en temas de salud, en todos los ámbitos. Incluso ahora se está viendo cómo en la empresa también se está llevando las mecánicas de juego que transmiten los videojuegos. Está promovida por Ciudadanos
ciudadanos, ya como os decía, pues somos gente normal, no somos ni una empresa ni una institución, somos gente de nuestra casa, o sea que nos hemos juntado para compartir nuestras inquietudes, nuestras aficiones y nuestros proyectos. Con la necesidad de crear un punto de encuentro, ¿vale? Consideramos que hay una ruptura ahí entre pues, el sector en sí mismo, entre los videojuegos y la gente que quiere saber más sobre ellos, sobre cómo hacerlos, cómo se hacen, qué hay que hacer para trabajar en el sector de los videojuegos, qué empresas hay de videojuegos. Hay mucho desconocimiento. Seguramente preguntéis a cualquiera y qué empresas hay aquí de videojuegos, y aparte de que es porque no hay, que es uno de los principales motivos por lo que montamos Pincho Developer, porque hay, la industria aquí en Guipúzcoa es muy reducida o casi nula, entonces un poco de ahí, ¿no? ¿Qué hacemos? Pues empezamos simplemente eso, como una quedada totalmente informal. Nos juntábamos, nos tomábamos unas cañas, unos pinchos en el pinchopote y hablábamos, ¿no? Y, oye, ¿tú a qué te dedicas? ¿Tú qué haces? Pues yo soy diseñador, yo hago personajes en 3D, o yo hago cortos de animación, o yo programo, yo hago aplicaciones, yo hago páginas web, pero me gustan los videojuegos, o otro que simplemente pues yo me compro todos los juegos que salen y los juego, ¿no? Un poco eso, aprendizaje colaborativo, compartir experiencias y proyectos, y pues la labor ahora que hemos hecho a raíz de las quedadas fueron funcionando bien, y hacíamos una quedada mensual para no tampoco agobiar mucho a la gente, porque al final lo complicado de estas cosas es siempre pues, que la gente pueda, ¿no? Siempre todos tenemos nuestros quehaceres diarios y es difícil juntarse, ¿no? Entonces sí que fue funcionando la cosa muy bien, quedábamos jueves tras jueves de forma mensual, y poco a poco pues nos fuimos animando a hacer eventos, ¿no? Hacer eventos ya como tal, pues para que la gente, para dar un paso más, para hacerlo un poco más formal, por así decirlo. Entonces nuestras áreas de actuación son la difusión sobre todo porque consideramos que los videojuegos todavía sigue siendo un gran desconocido en Euskadi y en el país en general. Todavía seguimos teniendo ese estigma, por decirlo de alguna manera, de que solo los videojuegos juegan y se dedican al tema de los videojuegos, los frikis, la gente rara, todo eso, ¿no? O sea, hay como una nube ahí que alimenta eso, y luego pues con charlas como la de esta mañana nos damos cuenta de que no tiene nada que ver, ¿no? De que todo eso no es así. El apoyo, por otro lado, pues esto nace también, pues eso, como una manera, ¿no? de los que por suerte hemos conseguido en estos años formarnos o aprender o tener la posibilidad de dedicarnos profesionalmente a ello, pues absorber todo ese conocimiento, y ahora a la gente que viene detrás, o a la gente que se quiere reciclar, porque encontramos mucha gente pues que tiene su trabajo pero que siempre ha tenido esa inquietud, o que se quiso dedicar en su día pero no había medios, que era es una de las cosas que más nos ha pasado a todos, que no había centros de formación, no había dónde acudir, no había información, no había nada, entonces no sabías, o te ibas al extranjero a una gran universidad, a Estados Unidos, a Canadá, a las grandes potencias de esta industria, o era bastante complicado. Ahora sí que es verdad que en los últimos años se está, pues, no sé si por las nuevas generaciones que ya nacen con ello, ¿no? Digamos, que ya lo ven como algo normal, pues se está cada vez creciendo el sector y la industria. Entonces queremos eso, dar apoyo, ¿no? A esa gente, guiarles y enseñarles pues, qué tienen que hacer, qué herramientas pueden utilizar, dónde pueden acudir a estudiar, dónde pueden acudir a aprender y demás, ¿no? Y qué salidas hay, porque consideramos que hay muchas. Bueno, desarrollo pues a todos los niveles, ¿no? Creamos eventos para que la propia gente que acude a estas quedadas pues se anime, y como prueba de ello, ya os voy a comentar más adelante, hemos hecho eventos en los que la gente ya ha hecho sus propios videojuegos. No es nada fácil, lógicamente, pero bueno, como todo, con ganas y con las herramientas adecuadas, pues se puede lograr. Y luego la sensibilización, un poco lo que decía al principio, ¿no? Hacer llegar un poco, sacar a la calle, ¿no? Como decían los compañeros de antes, sacar un poco a la calle ese conocimiento y sacar a la calle los videojuegos y demostrar eso, que son una muy buena herramienta de entretenimiento y de otras muchas cosas, ¿no? Que es cultura y que es industria, ¿no?
En tema de eventos, ¿vale? Como decía, empezamos como con quedadas mensuales, pero la cosa fue tan bien y la gente se motivó tanto y se creó ya una pequeña comunidad de 20, 30 personas que ya estaban deseando que llegara la próxima quedada y nos pedían cosas. Oye, ¿y por qué no montáis un taller o un curso? O yo quiero ya hacer algo. O yo había hecho cosas en casa, pero las tenía a medias porque no conocía, por ejemplo, yo era programador, pero claro, el tema de los gráficos yo no sabía, entonces pues ahora he conocido a alguien y puedo, ¿no? Gracias a las quedadas estas he conocido a alguien que sabe hacer gráficos y nos podemos juntar y hacer cosas. Un poco esa era la idea, ¿no? Entonces tengo aquí un vídeo. El gran primer evento que hicimos fue en enero de este año, fue la Global Game Jam, que es un evento a nivel internacional en el que han participado más de 400 y pico ciudades de todo el mundo. En el que se propone el reto de en 48 horas ininterrumpidas desarrollar un videojuego, crear desde cero, ¿vale? Lo que es la fase de la idea, el prototipo, el desarrollo y claro, lógicamente en 48 horas un videojuego pues es muy limitado, es un tiempo muy reducido, entonces es un poco ver todo el proceso de una forma muy intensa, muy comprimida y pues ver un poco, ¿no? ese morbillo del reto, ¿no? De a ver hasta dónde soy capaz de llegar. Tuvimos la suerte de que desde Coart, desde el espacio de Coart de Donosti, nos cedieron el espacio para poder... Está aquí abierto, perdón. Nos cedieron el espacio para poder hacer el evento, porque como decía, son 48 horas ininterrumpidas, la gente se quedaba allí a dormir con sus sacos de dormir y bueno, el buen ambiente fue espectacular. Y se hicieron 9 juegos, participaron unas 25 personas. Son unas imágenes totalmente caseras que hicimos del evento. Vino pues gente de todas las edades, de todas las procedencias. Teníamos gente de aquí de Donosti, pero también de alrededores, de Navarra, de Bilbao. Estuvimos eso ahí las 48 horas. La particularidad de la Global Game Jam es que propone un tema y ese tema, digamos que cada grupo, cada equipo, ¿vale? La gente se distribuía en equipos de 2, 3, 4, 5 personas, interpretaba ese tema a su manera. El año pasado, por ejemplo, fue el latido de un corazón, lanzaban el tema, el latido de un corazón, entonces tú hacías tu videojuego basado en el latido del corazón, y el de este año era las cosas no son como las vemos, sino como son. O sea, todo muy filosófico, ¿no? Fácilmente interpretable cada uno a su manera. Entonces, bueno, esas son unas imágenes de ahí, como estuvimos. El evento, pues como decía, fue genial, porque aparte de que la inscripción a las 24 o 48 horas de abrirla ya se nos llenó y tuvimos que pararla porque el local pues es reducido, por desgracia, entonces no podíamos, hubo gente que se quedó fuera. Vino muchísima gente el último día, el domingo, a las presentaciones. Como podéis ver, ahí tuvimos que montar una especie de teatrillo ahí improvisado, porque gente de la calle que pasaba y veía, pues se acercó a ver lo que habíamos montado. Vale, eso es un poquillo. Y a raíz de esto, pues tuvimos pues la suerte, ¿no? de que la difusión pues nos funcionó bastante bien, ¿no? Y nos dimos a conocer bastante. Entonces, pues motivados con eso, pues seguimos haciendo eventos. Hemos estado, por ejemplo, en la Feria Crea Bidesoa, hemos dado un taller de gamificación. Para los que no sabéis rápidamente, pues la gamificación es un poco lo que decía, es el llevar las mecánicas de juego, de los videojuegos y de los juegos tradicionales a la empresa, al ámbito, bueno, a la empresa y a la vida cotidiana. El conseguir eso, que la gente esté motivada, ¿no? Porque cuando estamos motivados haciendo algo, lógicamente lo hacemos mejor, producimos más, lo hacemos con más ganas y estamos más a gusto, ¿no? Dimos un taller, luego hemos replicado la experiencia de la Global Game Jam porque la gente nos pedía, o sea, querían hacer otras 48 horas, queremos, ¿cuándo vais a hacer? Y no paraban. Entonces, aprovechando el Festival Cultural de Olatutalca de Donostia 2016, pues les hicimos la propuesta de montar uno a nivel local, solo para San Sebastián. Como decía, y pues eso, el fin de semana completo de Olatutalca y estuvimos como cabezas de cartel de nuevas tecnologías y bueno, la experiencia nuevamente fue todo un éxito. Tuvimos casi 40 personas, se hicieron otra vez otros 9 juegos. Lo bueno es que esta vez, como llevamos nosotros la batuta, pudimos proponer nosotros el tema y fue la bandera de Donostia.
se hicieron juegos basados en la ciudad y en cosas relacionadas con San Sebastián, que podéis ver en nuestra página web, que luego os pongo. Hemos estado también colaborando en la organización del GSM. Ha habido aquí un evento de gamificación, Spain Meetup, que es un evento a nivel nacional con muchísima repercusión, en la que profesionales de todo el país acudieron a San Sebastián el día 21 de junio para compartir sus proyectos y sus inquietudes sobre el tema de la gamificación. Luego hemos hecho varios talleres, hemos hecho en Eibar, hemos hecho aquí con nuestros amigos de Ikaskidecha, a los que agradecemos un montón, pues que nos han dado un montón de apoyo y de difusión. Hicimos dos jornadas con niños, bueno, y no tan niños, porque nos aparecieron padres y bueno, gente muy mayor, más de la que esperábamos, para un poco introducirles, ¿no?, en el tema de cómo funciona la industria del videojuego y cómo es el proceso a nivel de empresa de desarrollar un videojuego, ¿no? Algunos chavales venían, bueno, nos quedamos alucinados porque niños de 10 años, 11 años que habían hecho ya videojuegos con Scratch, que vamos, que ya apuntaban maneras, a algunos casi le pedimos la tarjeta, no tenía lógicamente, pero bueno, ya nos apuntamos sus datos para el día de mañana porque, bueno, o sea, descubrimos en todas estas quedadas y en todos estos eventos que hay muchísimo talento, o sea, hay gente con muchísimas ganas de hacer cosas y con mucho talento, sobre todo porque, como en todo, pues le puedes poner muchas ganas, pero realmente cuando ves a alguien que tiene talento, ¿no?, en el dibujo, en el diseño gráfico, en el modelado 3D o en la animación o en la programación, pues se hacen cosas increíbles, ¿no? Y lo hemos podido comprobar. No hace falta irse, pues eso, no hace falta irse a Japón, o irse a Madrid, o irse a Inglaterra para encontrar gente, ¿no? La tenemos aquí, o sea, en nuestros barrios. Y luego fue muy interesante que desde Eibar, desde el propio Ayuntamiento de Eibar, conocieron nuestra iniciativa y ellos mismos se pusieron en contacto con nosotros y nos propusieron que lleváramos el formato allí, ¿no? El formato de las quedadas informales, cañas, pinchos, que la gente se juntara y que aprendiera y que hiciera cosas relacionadas con los videojuegos. Entonces, esta es una foto, pues eso, que digamos que ahora tenemos como, o sea, sin quererlo ni beberlo, tenemos ya una franquicia montada, ¿no?, por así decirlo. Tenemos un nodo en Eibar que nosotros fuimos allí, les presentamos, la gente también se juntaron unos cuantos y claro, como al final lo de siempre, ¿no?, es muy complicado coordinar agendas y demás, y aparte nos interesa más que la cosa funcione por sí sola. Entonces ya tienen allí a su líder no está bien dicho, pero bueno, para que me entendáis, ¿no?, un poco en la cabeza que organiza un poco las quedadas allí y tenemos allí las propias, ¿no?, en Eibar. Sí que desde Bilbao ha pasado exactamente lo mismo. En Bilbao han tenido la suerte que en su día se ha hecho muchísima apuesta por el sector de los videojuegos mediante las entidades públicas, con mucha financiación, y se pudo crear una industria, ¿no? Hay varias empresas ya, algunas punteras como Delirium Studios, con la que tenemos muy buena relación, que hace poco se ha llevado 2 premios en una feria internacional en Barcelona. Y se han interesado por nuestra iniciativa. ¿Por qué? Porque han visto que en muy poco tiempo hemos conseguido mover mucho a la gente, a crear una comunidad muy sólida y hacer muchas cosas, ¿no? Entonces eso, pues la verdad es que no es porque sea nuestra iniciativa, pero tiene mucho valor, ¿no? Porque además estamos hablando eso de los videojuegos, que es algo que es una minoría, ¿no? Es muy difícil encontrar a gente. Perdón. Y bueno, para terminar, más eventos. Hemos estado en Gamegune también hace 2 fines de semana en Bilbao, dando una charla con otra empresa de Bilbao, con Iron Belt. También un poco, pues eso, para estrechar relaciones con Bilbao, para hacer un poco todo, ya pues estamos pensando en ese formato Pincho Developer Euskadi, ¿no? El poder llevar un poco esa marca, ese paraguas, de cara también a salir fuera, porque hemos estado en la Madrid Games Week, que es una de las ferias nacionales, en Retro Madrid también, la feria de juegos y recreativas, retro, en Game Lab hace nada también, en la feria internacional, una de las más importantes a nivel mundial que se ha celebrado en Barcelona. Hemos estado allí, pues eso, pues para dar a conocer lo que hacemos, nos han dado muchísimo apoyo. En Barcelona hay una iniciativa muy similar que, por suerte, pues claro, como es Barcelona y ya tienen allí un porrón de empresas, pues ellos hacen una quedada y se juntan 200. Entonces, claro, ellos lo malo que tienen es que lo hacen con hamburguesas, nosotros tenemos los pinchos, entonces ahí les ganamos. Entonces,
nos han dado también todo su apoyo y que están dispuestos a venirse aquí con motivo de este otro evento que marco aquí, que es el Hoplay, que es la feria de desarrolladores independientes de videojuegos, que es un poco sobre todo donde tenemos puesto el ojo, ¿vale? Porque cuando pensamos en videojuegos la gente piensa Sony, Nintendo, Microsoft, grandes corporaciones, grandes empresas y grandes mercados, ¿no? Aquí, pues por suerte o por desgracia, esto es un desierto, ¿no? Como siempre decimos, y tenemos que mirar a la empresa pequeña, ¿no? y al sector pequeño. Entonces, en los videojuegos tenemos las empresas indies, los estudios indies que son, pues eso, que van por su lado, digamos, no tienen nadie por encima que les diga lo que tienen que hacer, tienen la libertad creativa, que es un poder muy bueno, pero por otro lado pues carecen de recursos, vamos, total. O sea, en Game Lab, cuando estuvimos en Barcelona, nos encontramos con gente, pues eso, que están 10 o 12 personas en una empresa, o 5 o 6, y están desarrollando un videojuego durante 2 o 3 años. Claro, durante esos 2 o 3 años están produciendo, pero no están generando ningún ingreso. Entonces eso es pues, muy peligroso, ¿no? Hoy en día. Entonces siempre se dice, cualquiera que preguntéis en el sector de los videojuegos, y si no miente, o si no es el señor de la corbata del maletín, que es el que se está llevando de verdad el dinero, pero los que de verdad producen os dirán que para dedicarse a esto hace falta pasión, de verdad. O sea, te tiene que gustar, porque nosotros mismos con la asociación hemos visto eso, que llevamos un año frenético. Ainhoa y Merche lo pueden, bueno, y José también lo puede certificar. Y hemos llegado a este verano ya desfogados, o sea, estamos ya ahogados de decir, o sea, tenemos que parar, pero es que no podemos, porque tenemos la Euskal Encounter, tenemos ya la semana que viene, y claro, es un evento que va a juntar a 4.000 personas y tenemos que hacer algo, ¿no? Entonces vamos a ir también allí a juntar a gente interesada en el desarrollo de videojuegos, vamos a juntarlos, vamos a hacer cosas y demás, ¿no? Entonces, bueno, para terminar ya, que al final siempre me lío, siempre digo que va a ser breve y luego se me va. ¿Para quién? ¿Para quién es Perincho Developer? ¿Para quién es todo esto? Es para cualquier persona, o sea, es que cualquier persona puede participar. En los eventos que hemos hecho de 48 horas ha venido gente que no tenía ni idea ni nunca había hecho nada relacionado con videojuegos, pero le picaba, ¿no? Le picaba la curiosidad. Y lo que siempre pregonamos es eso, que es que cualquiera tiene cabida. Apostamos por el sector de los videojuegos porque es muy multidisciplinar. O sea, a diferencia de lo que la mayoría de la gente cree, para hacer un videojuego no hace falta solo ordenadores y programadores informáticos. O sea, un videojuego hace falta diseño, hace falta modelado 3D, hace falta animación, música, sonido, grafismo, narrativa. O sea, tiene que haber una historia por detrás, en algunos, en otros no, pero en los que hay, pues tiene que haber, si hay una persona que es guionista y por lo que sea no tiene trabajo en el cine o en la tele o lo que sea, pues en los videojuegos puede tener cabida, no sé. Se puede dar trabajo a mucha gente, se puede generar mucho empleo, entonces, o sea, no solo ya el tema del ocio y el tema cultural, sino que en el industrial creemos que puede aportar mucho a la ciudad y a Guipúzcoa en general. Y luego el tema del marketing, o sea, ahora, hoy en día, sin duda, y vemos ejemplos, pues eso, el Angry Birds, el Candy Crush, que seguro que muchos lo tenéis instalado en el móvil, o jugáis por Facebook, son ejemplos claros de marketing puro y duro, o sea, juegos que no en otro momento, en otra época, igual no hubieran llegado a ningún lado, pero gracias a la inversión en marketing y a los conocimientos y a las grandes empresas de marketing, pues se hacen mundiales, ¿no? Y ingresan lo que ingresan y facturan lo que facturan. Y bueno, objetivos. Pues como decía, generar comunidad, sobre todo lo que nos interesa es la gente, o sea, acercarnos a la gente y seguir haciendo esa red, ¿no? Hacer una red. Ya voy. Que consideramos que con la gente al final, con una red sólida de gente, pues vamos a poder hacer cosas, ¿no? Y vamos a poder dar formación, vamos a poder hacer difusión cultural, porque los videojuegos es una forma más de expresión artística y sobre todo, y como último y gran objetivo final, no sabemos si de aquí a 1, 10 o 50 o 100 años, el poder crear aquí una industria, porque ahora mismo no la hay y consideramos que con todo el talento que hemos visto, toda la gente que estamos reuniendo, que estamos aglutinando y todo el apoyo y todo eso, creemos que se puede, y además la posición geográfica que tiene Donosti y demás, es que yo creo que aquí pueden hacer una industria, que puede funcionar muy bien. Tenemos Francia cerca, tenemos luego Bilbao, que ya tiene también muchos medios. Y bueno, esto es lo último, el contacto, ¿vale? El nivel final.
la web, el email, el Twitter, el Facebook, bueno, Pincho Developer, en definitiva, ¿vale? Entonces ahora lo único eso, que con el seguimos, por favor, pidiendo eso, apoyo, difusión, porque al final esto, como decía, es sin ánimo de lucro, o sea, ponemos nuestro tiempo libre, nuestras ganas, y esto no puede seguir sin eso, sin tener apoyo y sin nada. Y bueno, pues gracias. Perdón por el alargue. Corre, corre. Las preguntas luego, o por email. Así no se filtran conversaciones. ¿Tienes tu micro ahí? Iriki Labs. Vale, pues yo soy Josénito. Y yo soy Mar. Y bueno, algunos de vosotros igual nos conocéis y otros igual no, entonces voy a ser súper sintético y va a ser 10 minutos, no más. Iriki Labs es un proyecto que intenta ser, porque todavía hasta que yo creo que se consiga queda mucho camino, una iniciativa que planteo, abra un espacio en Donosti, es una iniciativa pública que parte de Capitalidad Cultural 2016 y Tabacalera y que pretende abrir un laboratorio ciudadano, un espacio que relacione tecnología y ciudadanía desde una perspectiva bastante social y bastante relacionada con dinamizar comunidades locales que planteen dinámicas de aprendizaje y de innovación social, así por decirlo, como muy amplio. Estamos en la primera planta del edificio de bomberos, en una antigua cocina, y en principio hemos abierto, o sea, comenzamos a trabajar precisamente con la primera actividad que hicimos, que tuvimos que tirar la luz con esto, fue un café innovación. Después nos dedicamos a hacer talleres donde construir las mesas y las sillas en las que íbamos a trabajar y abrir un proceso de diseño abierto donde en un grupo de 30 personas, que algunos pues tenían experiencia en el diseño o eran arquitectos, pero otros venían, yo qué sé, de otro tipo de prácticas, pues decidir cómo queríamos habitar el espacio, qué queríamos hacer. ¿Qué queríamos hacer? Teníamos claro que queríamos hacer una serie de programas y otros que tenían que ver con la propuesta de la gente de la ciudad, pero que había que diseñar el espacio. Entonces construimos las sillas, las mesas, aprendiendo a fresar, a cortar madera, a ver ejemplos de otra gente que lo hacía, y durante unos meses nos dedicamos a diseñar y a crear el espacio y también a diseñar las máquinas y las herramientas que íbamos a utilizar. Las impresoras 3D, las fresadoras, todo. De manera que este año hemos empezado a abrir de manera regular. Un día a la semana hacemos actividades formativas, muy orientadas a la realización de proyectos. Otro día, el jueves, abrimos en formato plaza, que es un espacio abierto donde la gente puede venir a hacer proyectos, a utilizar las máquinas, a quedar. Pincho Developers pues, ha hecho algunas reuniones ahí, o bueno, otros colectivos de la ciudad. Con mi Casquidecha, enseguida, la idea no es que tengamos que programar muchas cosas, sino sobre todo dinamizar y contactar con agentes de la ciudad que proponen cosas y hacer unas convocatorias también abiertas de proyectos para que gente pueda venir y presentar sus propios proyectos. Por ejemplo, en la última que hemos hecho en mayo, que hemos recibido 25 propuestas, pues Pincho Developers quería restaurar una máquina recreativa y ponerle, digamos, utilizar una máquina recreativa para poder mostrar videojuegos locales. Entonces, pues la semana pasada llamaron y, oye, que ya hemos encontrado la máquina recreativa y no sabemos dónde dejarla, pues venid aquí, la dejáis y ya luego ya iremos viendo cómo trabajamos o cómo hacemos, es decir, ir más improvisando y manteniendo relaciones y viendo cómo trabajar que programar mucho. Y bueno, con el Casquidecha pues hemos estado colaborando todo el año y a la hora de contar algo, pues quería, pensando en qué cosas contar, pues también hablando con Mar, pues, queríamos contar un poco cómo hemos planteado los talleres de electrónica y robótica creativa, o la línea de empezar a trabajar desde un espacio ciudadano, un espacio que puede estar ligado
a muy diferentes públicos, cómo comenzar a trabajar esto que sería como la interacción, la robótica, y lo que nos hemos planteado a través de talleres este año, que algunos los hemos hecho con Ikasquidecha, otros los hemos hecho aparte, es sobre todo un acercamiento a estas prácticas desde una perspectiva muy orientada a construir proyectos, a tocar las cosas, y además de poder tratar temas de cómo funcionan las cosas, utilizar metáforas humanas o cualquier otro tipo de metáforas para poder explicar, que queríamos que fuese muy sensorial, ¿no? Sí, sobre todo, o sea, se hizo como diseño de pequeñas cosas que se pudieran construir en cuestión de media hora, que enseñara un poquito de electrónica súper básica, en plan un LED, lógica de polaridad, etcétera, y que se podían llevar a casa como, mira, me he hecho un broche con un LED, o sea, todo como muy fácil y hacerlo, ¿no? Y sin tener que soldar, o sea, para que no se quemasen y tal, o sea, como un rollo pegando, funciona, estupendo. Sí, porque una de las cosas que teníamos clara es que igual el espíritu, la filosofía de lo que sería ser hacker o esa relación con la tecnología donde le das la vuelta a las cosas implica abrir y romper, ¿no? y manipular. Y queríamos investigar líneas en las que poder trabajar este tipo de talleres que implicaran de alguna manera, pues eso, saltarse los conocimientos y comenzar o sea, saltarse los conocimientos, no, poder a priori coger un destornillador y empezar a salsear. Sí, ¿no? les quitamos los condensadores a todo y ya está, fue bien. Entonces nos planteábamos que claves eran como un tema de que tenía que haber una interacción física, muy física, que teníamos que pensar en cosas que tuvieran como apropiación de lenguajes, o sea, que pudiera entrar el diseño, el recortar, el trabajar cosas en 3D, con cosas ya luego matemáticas o informáticas, pero que pudieran ser como muy cruzadas. Ese espíritu hacker de abrir y manipular, que las actividades que planteásemos fuesen de autoconstruir, muchas veces reciclando cosas, pero también de hacerlo con otra gente, o sea, de hacerlas en grupo. Y que en esa práctica de la robótica la veíamos como un punto final donde lo que queríamos era empezar con las cosas mecánicas, la electricidad. Que muchas veces las cosas que veíamos eran, abrimos la pantalla y empezamos a aprender Scratch, ¿no? Para aprender robótica. Deja la pantalla igual llega al final, ¿no? Pero vamos a empezar poco a poco a entender la mecánica, que es un motor, a ponerle un motor a un cepillo de dientes y ya iremos luego llegando algún día a la pantalla. Es muy importante abrazar a los robots, hay que abrazarlos y luego se los programa. Y esa idea de experimentar y aplicar ese aspecto un poco más creativo. Nosotros también venimos desde el mundo de la cultura, ¿no? Del ámbito más de la educación, y esa idea del desarrollo de competencias creativas, veíamos que era como nuestro aporte. Entonces igual contamos algunas cosas que hemos hecho y así. Con fotitos bonitas. Sí. Bueno, una de las primeras cosas que hicimos con Ikasquidecha fue hacer como talleres de electrónica creativa utilizando plastilinas y tintas conductivas, por el tema de trasladar o de comenzar a hablar de la electricidad con el tema de dibujar circuitos o de crear simplemente conexiones y cerrar, nada, algo tan sencillo como... Sí, saltar el tema del cable, que parece que el cable siempre da miedo, pues sustituirlo por otras cosas que son más manuales y más intuitivas a otras edades, ¿no? Dibujar, modelar, etcétera. El tema de las makey-makeys, que bueno, cambia la interacción de un teclado por un objeto que sea conductivo, fruta, plantitas. Las plantitas no las uséis nunca porque se destrozan, pero ese tema, planchas que puedes hacer una alfombra de baile, etcétera, y manejas un mando para jugar o para tocar un piano. Si las vitaminas son buenas y las frutas para alimentarse, también para la clase también. Y la piña que os habéis comido ha pasado por la makey-makey antes. Estáis todos electrocutados. También el tema del trabajo un poco de la creación en 3D o del volumétrico con paper toys o con otro tipo de cajas de cartón y cosas así.
Pero más allá de eso, para ponerlas luego en relación, esa idea de colaboración y de experimentación, trabajándolos ya pasándolo al tema de los juegos. Esto igual cuenta como lo que... Sí, bueno, la Total Caf salimos a la calle, pusimos una mesa con varias actividades, electrónica creativa y hicimos la plancha esta alfombra de bailar, los chicos con la piña en la mano. Ay, pesa mucho la piña, pues la coges entre dos, colaboración entre varios niños, súper bonito. Y es el tema de la colaboración. Esto es un pequeño, en realidad es un coche teledirigido, bueno, que lleva un Arduino con una XB, pero lo importante es que aquí el panel de control está dividido en dos mandos, que es simplemente arriba, abajo y otro es izquierda, derecha, pero tiene que ser manipulado por dos personas. Entonces el simple hecho de mover las cosas de un sitio a otro, de plantear un esquema donde se tiene que colaborar, pues lo que crea es una dinámica como bastante diferente. También hemos hecho talleres de circuit bending, que estos sí que están orientados a un público un poco más adulto. El circuit bending consiste en hacer cortocircuitos, abrir un piano, abrir una radio y comenzar a producir música haciendo un cortocircuito y viendo cómo cambia el sonido que emite la nota. Es muy divertido y sobre todo es ese tipo de acercamiento donde empiezo a aprender las cosas haciendo... y rompiendo las cosas, ¿no? Tripas. Y a un nivel, pues, claro, para un músico así, le dices abre el piano y empieza, pues, también... Ya veo que os estáis poniendo nerviosos. Es que os había dicho que os repartierais el tiempo y... Ya. Bueno, los bimbos muy rápido. Os habéis repartido vuestro... Pero es que cierran esta casa, el señor tiene que ir a... Los demás también tenemos que tomar una cerveza. Sí. Y no, es que cierran a las 8 exactamente. Sí, y como sois de la casa, pues por eso estáis los últimos. Bueno, y como perfecto, hemos no hecho nos pasa nada. hemos hecho el taller también. Solo recordaros... Hemos comido la piña. No. Y nos hemos comido todo el público. Vale. De preguntas, entonces igual lo que... No, pero nos vamos a tomar las cervezas ahora. Sí, ahora... Sobre todo porque hay gente que está para cerrar aquí, que no está en la jornada y que no... Entonces, como somos de la casa y mañana habláis otra vez... Bueno, por eso pues ya... Yo no estoy mañana. No pasa nada. Os agradecemos y mañana a las 10 menos cuarto vamos a empezar a pensar y preparar 10 menos cuarto, ¿no? 10 menos cuarto. En el aula, bueno, nos juntamos en el aula 1-3, que vamos a empezar a trabajar, o sea, no va a ser que vayamos a estar ahí unos soltando la chapa, sino que nos vamos a poner a trabajar para responder al final a educación para qué, que era la pregunta. La 1-3 nos juntaremos y luego ya haremos... Y en la 2.8 tenemos el taller de social media. No, en la 2.1 no, la 2.8, estaremos en la 2.8 porque en la 2.1 se está la gente matriculando. Bueno, es que ricasco, jarraituko dugu bihar, beste pixka bat, eta animatzen baldin bazeate.